pero ya deben de estar conectándose en breves minutos. Ya, perfecto. Y dime una Buenísimo. cosa, se conectan alumnos y docentes, ¿correcto? Sí, alumnos y docentes, sí hay una transmisión también para el YouTube de Toulouse-Lautrec. Perfecto. Equipo, solo para hacer un pequeño check del orden. Sí. Nicole, empiezas tú, ¿verdad? Yo empiezo, sí. Rodrigo. No, empiezas. ¿Quién empieza? ¿Qué Disculpa. tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicole, yo soy la Ah, anfitriona. Ajá, yo le Ujú. voy a dar pase a perfecto. Rodrigo y Rodrigo le va a dar pase a cada uno de ustedes. Ya, Una perfecto, pregunta. ¿Me Nicole. repites tus eh, nombres, por favor? Disculpa, no capté tu nombre. Tú que estás en el de Camila. Ella es Musi Indacochea. Musi Necochea, perfecto. Aquí lo pongo. Sí. Perfecto, perfecto. Camila Le dan el y pase empezamos el guión normal, luego yo le doy el pase a Musi, Musi, y luego le damos el pase a Catherine. una pregunta. ¿Catherine va a compartir ella la presentación o ustedes la van a poner? Solo para explicarle. Debería ser Catherine, Ah, sí, para ya, que... sí, yo tengo la presentación. Yo Pero tengo de la repente, presentación, pero prefiero que Katherine la pase, solamente sí. que yo tengo de respaldo. Ok, perfecto. So you Sí, will Share. share. Ok. sure. Yeah. Ella I'll está go. como host, correcto, para que pueda compartir, o como co-host, de igual Está forma. como co-host, sí. Ya. Entonces entiendo que van a presentar ustedes, porque normalmente en los eventos que realizábamos nosotros en Alianza sí presentaba yo o Felipe, pero si es que van a presentar ustedes, denle para solamente nosotros, en mi caso, yo dar unas palabras finales, si es que ustedes van a presentar. Ok. Ya. Ujú, perfecto. Ok, listo. Ujú.
Estoy anotando las cosas que ella no hace para tener una reunión con ella. Le falta una persona operativa.
Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias con todos por estar aquí presente el día de hoy. Bienvenidos al evento Navigating the Future, Sustainable Business Practices in Fashion Industry, presentado por Catherine Boxall, líder del programa Fashion Business en el Instituto Maragoni y organizado por Toulouse-Lautrec, donde despiertas tu creatividad y exploras nuevos horizontes en un espacio pensado para líderes creativos como tú. Asimismo, también contamos con la participación de Rodrigo de las Casas, coordinador de marketing y campaña, quien nos apoyará con la traducción de la presentación de hoy. Antes de iniciar, por favor, escriban a través del chat si es que me logran escuchar bien. De no ser así, les pido que salgan de la sala y vuelvan a ingresar utilizando el mismo link que les hemos enviado. De igual manera, les recomendamos utilizar audífonos para que puedan mejorar su experiencia durante estas horas de ponencia. Queremos agradecerles su presencia en este espacio y pedirles a todos los participantes su atención. Sin más preámbulo, damos pase a Catherine Boxall, líder del programa Fashion Business en el Instituto Maragoni, para poder hablar sobre esta charla tan interesante. Y también a Rodrigo, para que nos pueda estar súper atentos de todo lo que va a venir el día de hoy. Adelante, Rodrigo, Gracias, te doy la palabra. gracias Nicole. De hecho, y antes empezáramos a tener unas breves palabras también de Musi Indacochea, fundadora y directora de Study Milán. Por favor, Musi, adelante. Hola a todos los amigos de Toulouse-Lautrec. Agradecemos muchísimo este vínculo que hemos creado con esta institución tan prestigiosa. Nosotros somos un agente de estudios que apoyamos a los estudiantes a entrar a estas universidades del Grupo Galileo. Somos los brazos del Grupo Galileo de NAVA, Domus Academy y del Instituto Marangoni, y nos hemos encargado de traerles a Catherine Boxall en esta ocasión durante la Study Milan Week, que tiene como tema de fondo la sostenibilidad. Entonces, sin más preámbulos, también le cedo la palabra a Catherine. Catherine es directora académica de los Masters in Business del Instituto Marangoni, Londres. Espero que disfruten esta ocasión única de escucharla y sobre todo que hagan muchísimas preguntas. Nosotros los esperamos para inscribirse en los varios másters, cursos intensivos o carreras en las universidades que representamos. Gracias por la oportunidad. Thank you so much. Thank you so much for having me, and it's a real pleasure to be here. De hecho, aquí nos agradece muchísimo Catherine por la oportunidad de estar aquí. Es realmente un placer para ella estar aquí. Okay. Bear with me. Mhm. No- Nos pide que esperemos un momento también mientras coloca su presentación.
Les pedimos su paciencia para que en un momento empiece Catherine con la presentación. Amazing. Unable to start video. Please start my video. Just set it up. Hi. Yes, Hello. now we can hear you. I'm Yes. so sorry, my video is not starting because the host has stopped it. I need someone to set up my video. Maybe you can start sharing. Okay, just a minute and we'll set it up. That's okay. I'm so sorry. I don't quite know what happened. Camila Loyola, por favor, dale el co-host a Catherine Boxall, por favor. Apologies. Yo no se lo puedo dar, le he podido dar panelista. Excelente, muchas gracias. Dale el co-host para que pueda encender su cámara. Can everybody see my screen? Quien tenga el anfitrión, por favor. Yes, we puede can. encender. Yeah. Ya está, buenísimo. You And- don't need to see me. Okay, so thank you so much for having me. I want to tell you a little bit more about the school, Istituto Marangoni in London. Rodrigo, tu audio está muteado. Disculpen. Sí, nos agradece estar aquí y les quiero contar un poco más sobre el Instituto Marangoni en Londres. So we have an amazing building which is actually set on a street in London called Fashion Street. De hecho, tenemos un hermoso edificio que está situado en una calle llamada Fashion Street, es decir, la calle de la moda. Now, a little bit about myself. I am the program leader for all the postgraduate fashion business programs listed here. Para que me conozcan un poco más, yo soy la líder de los programas que están justamente listados aquí en el Instituto Marangoni en Londres. So I teach on the programs for fashion buying and merchandising, luxury brand management, fashion promotion, and digital transformation. De hecho, ella también enseña en esos programas, como el programa de Fashion Buying and Merchandising, Luxury Brand Management, Promotion and Digital Transformation también. What I'd like to do is tell you a little bit about some of the brands we work with, because we work with a lot of luxury fashion brands. Quisiera contarles un poco sobre las marcas con las que trabajamos, porque de hecho trabajamos con muchas marcas de moda de lujo. And here are just some examples of some of the brands we've worked with and some examples of work the students have produced. Y aquí tenemos solo algunos ejemplos de las marcas con las que trabajamos y ejemplos también de los trabajos que los estudiantes producen para dichas marcas. Paul Smith, and Paul Smith joined us today in London. Paul Smith, que también se une a ellos allá en Londres. The Dorchester Hotel, where they renovated the actual hotel and our students developed all the marketing for it. El Hotel Dorchester, en el cual de hecho renovaron todo el hotel y los estudiantes desarrollaron todo el marketing también. Swarovski. So Swarovski crystals were looking at creating their sustainable business programs. También para esta marca Swarovski, Swarovski Crystals, donde también están creando los programas de negocios sostenibles de la marca. Bentley Cars, what we were supporting the brand with was looking at how the new luxury consumer is starting to develop and change to support the brand Bentley. De hecho, también la marca de autos de lujo Bentley, en el que están, de hecho, apoyando a la marca a encontrar un nuevo consumidor de lujo y también están empezando a desarrollar y soportar toda la estrategia de marca de la marca Bentley.
Thank you. And my favorite brand that I worked with was a British-Brazilian accessories brand, which was about regenerating and repurposing old seatbelts into handbags. Y su marca favorita, una marca que es británica y brasilera de accesorios que regenera y vuelve a dar propósito a cinturones de seguridad para convertirlos en bolsos de mano. And these examples of colors of these bags at the top of the slide are just examples of the natural color of the seatbelt. There is no dyeing process here. De hecho, estos bolsos de mano que vemos arriba a la derecha son esos colores, esos ejemplos, son colores que vienen de los colores naturales de los cinturones de seguridad y no ha habido un proceso de tintura en estos bolsos que pueden ver. A question I get asked a lot is about jobs that students can go into when they finally graduate from my courses. Una pregunta que me suelen preguntar mis estudiantes es cuáles son los trabajos que van a poder obtener luego de finalizar sus estudios y cuando se gradúen. And the lovely thing about the programs is you have the opportunity to work in industry, or if you want to, you can actually set up your own business. Y una cosa fantástica de los programas es que siempre tienes la oportunidad de trabajar para la industria o incluso tú mismo empezar tu propio negocio y tu propia marca. Now I'd like to just present to you a little lecture that I would normally present on a daily basis at the university in London. Bien, ahora me gustaría presentarles una pequeña ponencia, que es algo que yo usualmente presentaría de una manera regular y diaria en la universidad en Londres. This is about responsible business practice. Este es sobre prácticas sostenibles de negocio. And key questions we need to ask ourselves are, what do we know about sustainability? What do you know about being responsible businesses? And what is the difference between sustainability and responsibility? Algunas de las preguntas claves que tenemos que hacernos es, ¿qué sabemos nosotros sobre sustentabilidad? ¿Qué sabemos sobre convertirnos en un negocio sostenible? ¿Y cuál es la diferencia entre sostenibilidad y responsabilidad? So the difference is responsibility is the state of being accountable for something, while sustainability is that ability to maintain that process over time. And within business and policy, we need to look at how we can prevent the depletion of all those natural resources that you have in the future. Bien, y la diferencia es que la responsabilidad es el estado en el cual uno puede dar cuenta de sus acciones, a diferencia de la sostenibilidad, que tiene que ver con la habilidad de mantener ese proceso en el tiempo. Being Eh, here, oh, pardon. No, descuida. Y de hecho, en los negocios y las políticas sustentables se trata de prevenir que se acaben, que se terminen los recursos naturales que tenemos disponibles para el futuro. Being here in Peru, I realize that you have many beautiful natural resources, and it's very important that we protect those at all costs. Y de hecho, estar aquí en Perú le permite ver de que hay muchísimos paisajes naturales y recursos naturales que debemos proteger a todo costo. So the industry that we're working in, the apparel and footwear industry, is one of the third highest polluting industries in the world with regards to greenhouse gas emissions. Y de hecho, la industria en la que trabajamos, la industria de las vestimentas y del calzado, es la tercera industria que más contamina en el mundo respecto a emisión de gases de efecto invernadero. Clothes are responsible for up to 35% of all plastic pollution in the sea, in the ocean.
La ropa es responsable del 35% de toda la polución plástico en el mar. And a survey by the Fashion Checker found that 93% of brands aren't paying garment workers a living wage. Y de hecho, una encuesta de Fashion Checker encontró que el 95% de las marcas no están pagando a los trabajadores un sueldo con el que puedan vivir. Hold on. So what is happening in fashion? Basically, fast fashion retailers have made their name by allowing us to buy the cheaply made clothes that actually look like designer items. ¿Y qué está pasando con la industria de la moda? Básicamente las empresas y los retailers de moda veloz, de fast fashion, eh, han hecho su nombre al permitirnos comprar de manera barata artículos y ropa que parezcan artículos de diseñador. And I'm sure many of you like looking at influencers and watching TikTok, and you understand the ploys to push trend-driven items at ridiculously low prices and also make new products every 2 weeks. Y estoy seguro que ustedes miran influencers, están viendo TikToks y entienden cuánto les pagan las marcas para empujar esos influencers en estos productos a precios ridículamente bajos. Y claro, están también lanzando nuevos productos cada 2 semanas. What's really important to understand is that the fashion industry is really being undermined by us as consumers' addiction to buying new clothes. And in the United Kingdom, we on average buy 28 new items of clothing a year. Y lo que es importante entender es que la industria de la moda está nos está minando o vulnerando a nosotros como consumidores, ¿no? Al proponer esta adicción de comprar nuevas ropas. Lo que menciona también es que en el Reino Unido, en promedio, se compran 28 nuevas prendas de ropa al año. Now, understanding consumer expectations with regards to what we call ESG, which is environmental, social, and governance, is crucial for businesses because it will affect and influence purchase behavior. Entender para nosotros las expectativas de los consumidores es sumamente clave respecto a lo que llamamos ESG, sería ambiente, social y gobernanza. Y esto es crucial para los negocios porque va a afectar e influenciar el comportamiento de los consumidores. And it's really important to understand that when you have the knowledge, you have the power to change things and to make things better. Y es muy importante entender que cuando uno tiene el conocimiento, también tiene el poder de cambiar las cosas y de hacerlas, por supuesto, mejor. A study by Deloitte acknowledged that 46% of consumer purchases at least one sustainable good or service each month. And that's even despite us being subjected to tough economic conditions. Un estudio de Deloitte muestra que 48% de las compras de los consumidores tienen por lo menos un ítem sostenible, ¿no? Cada vez eso se hace a pesar de estar sujetos a una fuerte recesión económica. And what's really important is what we want as consumers from brands. And in the United Kingdom, we are very, very keen to reduce plastic and manage waste. And you can see that from this chart where the green is at the peak at 20%. Y lo que es realmente importante es saber qué cosa queremos nosotros los consumidores de las marcas. En el Reino Unido,
tienen muchas ganas de reducir el impacto ambiental del plástico, de reducir el uso del plástico y de manejar los residuos. Y eso se puede ver en este cuadro donde se puede ver qué es lo que los consumidores buscan de las marcas y como pueden ver en el gráfico verde más alto está principalmente reducir plástico y manejar los residuos. Thank you. Another really important area is to look at how gender really does affect the importance of ESG. And with regards to environmental, it's the females that are particularly find it more important. And with regards to governance, it's males that find this more important within regards to ESG and sustainability. Y mirando este indicador de sostenibilidad del ESG, puede ver también las diferencias y las importancias que hay según el género, como el género femenino puede estar más interesado en el tema ambiente, cuando en el tema gobernanza pueden estar más interesados en el género masculino. What's happening now is there are many changes that are happening because what we're finding is that the current business as usual is not viable for our futures, not for planet or for profit. Y lo que está ocurriendo en este momento es de que están ocurriendo muchos cambios velozmente, porque nos estamos dando cuenta de que el actual business as usual, como se dice, es decir, el negocio de manera usual, no es viable para el futuro de las empresas, ni tampoco para el del planeta. In the EU, a textile strategy has been created where it's a policy which is trying to bring down the environmental and social impact of textile consumption, which focuses on fashion and clothing. En la Unión Europea se ha creado una estrategia textil, que es una política que lo que trata de hacer es reducir el impacto social y ambiental del consumo de textiles, y principalmente se enfoca en la industria de la moda y de las empresas que venden ropa. Brands have to disclose the data around how many products they put on the market annually and where they are produced. Las marcas tienen que dar cuenta de cuántos productos nuevos están produciendo al año, están poniendo en el mercado, y no solo eso, sino también dónde son producidos. The EU with the UN created the Sustainable Fashion Communication Playbook. La Unión Europea junto a las Naciones Unidas crearon el playbook, o digamos el libro, el manual, la guía de comunicación de moda sostenible. And with regards to fashion, there were 4 key areas. And this was about countering misinformation, reducing messages perpetuating the overconsumption, redirecting aspiration to more sustainable lifestyles, and also, finally, about empowering consumers to demand greater action from businesses and policymakers. Y en este playbook, en esta guía, se plantean 4 puntos claves. El primero, contrarrestar la desinformación. El segundo, reducir los mensajes que perpetúen el sobreconsumo. El tercero es redirigir las aspiraciones hacia estilos de vida más sostenibles. Y el último y el cuarto, empoderar a los consumidores para demandar mayor acción a los legisladores y a las empresas. What can brands do logistically? So this was something that I found available, and it highlighted exactly and very simply what brands can actually do in a very simplistic form. ¿Y qué es lo que pueden hacer las marcas logísticamente? ¿Qué pueden hacer en su operación? Esos son algunos de los factores que he encontrado de acciones muy concretas y simples que las marcas pueden empezar a hacer. It focuses on the driver, whether that be plastic and waste, then what that sits under in terms of the pillar, which is environment. And then it gives you an example of how the brands can actually manage that. And it could be looking at plastic alternatives, it could be recycling, it could be the reduction in the use of plastic bags.
Y eso se está enfocando principalmente en el motivador, sea, por ejemplo, en reducir el plástico y los residuos, en cambio climático. Estos a su vez están sostenidos sobre ciertos pilares y son pilares ambientales, sociales o de gobernanza. Y luego, por supuesto, la descripción de los mismos y los diferentes ejemplos, que pueden ir desde usar alternativas al plástico, reciclaje, o podría ser reducir el uso de bolsas plásticas. And what this table does is look at everything through the environmental, the social, and the governance to cover all the key areas that businesses and brands can focus on. Y lo que hace esta tabla es dar cuenta de las diferentes áreas, tanto de ambientes sociales o de gobernanza, en las cuales las empresas y las brandas y las marcas se pueden enfocar para generar soluciones. The key area for net zero commitments and long-term corporate strategy was developed through the Sustainable Development Goals. El área clave para los compromisos, digamos, de impacto cero y de las estrategias a largo plazo de las corporaciones fue desarrollado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. And in 2023, an updated report on the SDG 12, which is about ensuring sustainability, consumption and production patterns, highlighted where we were at before 2030 when we want to commit to net zero. Y en el 2023, cuando se creó un reporte actualizado, se habla sobre cómo se puede asegurar la sostenibilidad, el consumo y los patrones de producción para llegar justamente antes del 2030 a lo que queremos, el compromiso de impacto cero. And at that time in 23, 75% of those companies committed to achieving net zero, only 43% have published a pathway with time-bound targets. Y en ese momento, en el 2023, 65% de esas empresas se habían comprometido a obtener este impacto cero, pero de ellas solo 43% habían publicado un camino claro para lograr dichos objetivos. 29% of those companies are disclosing the percentage of their products that are made from sustainable materials. 29% de estas empresas están dando cuenta del porcentaje de los productos que ellos crean que se hacen de materiales sostenibles. And 26% of brands explain how they are investing in circular solutions to reduce textile waste. Y de ellas, 26% de las marcas explican cómo están invirtiendo en soluciones circulares para reducir los residuos textiles. So what I'm saying is, although these companies are working towards these goals, still not enough is being done. Entonces, lo que estoy diciendo es que a pesar de que estas compañías, estas empresas y marcas están trabajando en estos objetivos, todavía no se está haciendo suficiente. What I'd like to do now is show you a short video to actually highlight what is happening within the fashion world and how it is affecting the planet. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un pequeño video que de hecho destaca qué es lo que está pasando con el planeta y la industria del mundo. Bear with me. Did you know? Did you know? Fast fashion is the second largest polluter in the world just after oil and gas. Fast fashion is a relatively new phenomenon in the industry that causes extensive damage to the planet, exploits workers, and harms animals. Fast fashion is also referred to as throwaway fashion. Fashion used to be something that changed only with the seasons each year, or when you outgrew your clothes. But things speeded up around 2 decades ago. Fast fashion happened. The arrival of fast fashion into our lives made clothes cheaper.
It led to a toxic system of excess production and consumption, leading to fashion turning into the world's greatest polluters. 10% of yearly worldwide carbon emissions are linked to the fashion industry, which is more than all international flights and maritime transport put together. About 60% of material made into clothing is plastic, which includes polyester, acrylic, nylon textiles, and other synthetic fibers. Make them largest known source of marine microplastic pollution, which are thought to be responsible for 35% of the microplastic pollution in the world's oceans. The dyeing process of fast fashion clothes also involves the use of toxic chemicals. Waste discharge from the textile industry has polluted 70% of freshwater sources in Asia. Even washing clothes releases 500,000 tons of microfibers into the ocean each year, equivalent to 50 billion plastic bottles. An estimated 92 million tons of textile waste are produced annually in the world. So how to avoid fast fashion? Here are the ways you can fight fast fashion and take action to defend the planet. Always shop from sustainable and ethical fashion brands. Buy less. Even the greenest garment uses resources for production and transport to your home, creating some environmental impact. Don't throw your clothes in the normal bins. Most of them consist of synthetic, non-biodegradable fiber and will just pile up in the landfill. Try to repurpose old clothing. A ripped garment can often be repaired or even completely redone with a little creativity. Donate your clothes to your friends, family, neighbors, or to charity. Spread the word and tell your friends about how they can help save the planet. I wanted to share that video with you because I felt it was really important. Although that's in English, visually, I think that's a very strong message to send out to each of you to understand the realities of what is happening as a result of fashion. Quería mostrarles este video porque siento que es muy importante y a pesar de haber estado en inglés, creo que visualmente envía un mensaje muy fuerte para que pueda entender cuál es el impacto y el resultado de las industrias textiles y de la moda en el planeta. So in essence, and to end my presentation with you all, is to really say that as a generation that you are, you have the power and the voice to make changes. And there is lots more information out there. And I'd be very happy to teach you some more and to share some more information with you at any point. And if there's any questions, please do ask questions. I'd be very happy to help. Perfecto. Y para terminar, en esencia, y para terminar mi presentación, yo quiero mencionarles que son una generación que tiene el poder y la voz para realizar los cambios. Y si hay más información que deseen, yo voy a estar muy contenta de poder resolver todas sus dudas. Así que, por favor, háganme preguntas, que estoy dispuesto y feliz de ayudarlos. Thank you, Rodrigo. Gracias, chicos, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber estado presentes a todos los asistentes. Si tienen alguna duda o consulta, les damos toda la libertad para que puedan escribirnos en el chat cada una de sus consultas y así Catherine pueda ir respondiéndoles con ayuda de Rodrigo, quien está traduciendo toda la ponencia. Sí, yo Quedamos puedo súper- empezar con una pregunta si desean, así además también la voy a hacer primero en español y luego en inglés. Mi pregunta es, en un mundo donde vivimos un capitalismo tardío y un principio parece ser compra menos, ¿cómo, qué estrategias que no sean aumentar los precios pueden asumir las empresas de moda para no sentir los impactos en sus negocios? Ahora se la hago a Catherine. Catherine, in a more, we live in a late capitalist world, so a principle such as buy less, I think it can hurt companies, it can hurt brands. And what are the possible strategies that brands and companies can action that are not just rising up prices,
in order to achieve these goals, but not be that much hurt in an economic sense? It's a very good question, actually, and I get asked that a lot because you are right, because what we don't want to do is affect the workers and the communities by buying less, and then there's reduction in the manufacturing and production of clothing. However, if you buy less, but you buy better and buy better quality, what you then do is pay more for product. And therefore, you can pay your workers more. So you pay the businesses more money. So in actual fact, the workers could be paid more and actually the businesses could be paid more. So it actually has a much better economy if you are actually buying less but spending more on one item than less on more items. So buy less, but spend more, because the money will still go back into the business. Perfecto, muchas gracias. Bien, lo que nos menciona Catherine es de que es una excelente pregunta, que ella suele recibirla, pero que si se trata de comprar menos, en verdad esto puede ser una medida positiva para las empresas si es que se compra menos, pero con, digamos, a un mayor precio, ¿no? Entonces sí, porque justamente a través de esto, si es que uno puede pagar más por cada producto, comprando menos productos, pero pagando más por ellos, en realidad las empresas pueden pagarle mejor a sus trabajadores y de hecho los negocios pueden comenzar a mejorar sus ingresos. Entonces, de hecho, es una economía mucho más positiva si se compra menos, pero se gasta más en cada uno de los ítems que se esté gastando, ¿no? Entonces, sí, compra menos, pero gasta más. Muy bien, yo quedo atento también a las preguntas que vayan saliendo. Vamos a ver qué otras preguntas aparecen. Yo tengo por acá una pregunta, voy a prender mi cámara, de Antoinette Calderón. Ella nos indica, buenas tardes, ¿cómo podríamos fomentar de forma viable que los consumidores se interesen en los productos ecológicos y biodegradables, considerando que el costo sería mayor y los clientes se han acostumbrado a los precios del fast fashion? Es una pregunta muy importante que hoy en día en realidad el fast fashion está acaparando bastante el mercado. Perfecto. Catherine, they're asking about how can we engage and motivate that consumers buy more biodegradable or more sustainable products or garments, keeping in mind that in doing this, the cost and the marketing costs and in general, the cost of doing that and having that message to consumers and could be like more costly for the brands or the fashion industry in general. Again, another really good question. And I think brands now use a lot of influences, obviously, and that's costly. However, the other thing I think we forget is the consumer. And the consumer has a voice now. And we are all consumers and we have a voice. So marketing and advertising is now multivocal. So you have this opportunity where it used to be linear, where advertising would go from the agency to the, out to campaign. Now it's not. It goes out to campaign, and then all the customers and consumers and everybody can then report back to the brands and to the business. So in actual fact, you as consumers become the promotion and the advertising. And I think more people that are wearing and owning much more sustainable and ethical product and actually doing that and announcing it and talking about it, the message becomes clearer. And so actually a lot of the time, the businesses themselves can do less of the talking. It's more about the people who are actually wearing it that do the talking. Perfecto. Una respuesta larga sobre esa excelente pregunta y si bien nos menciona Catherine que de hecho los influencers son cumplen un rol muy importante en el marketing de las marcas de moda,
y que ahora sin duda hacer marketing y publicidad es mucho más difícil. Sin embargo, tenemos la oportunidad de donde este proceso solía ser lineal y solía ir de las marcas a las agencias y luego a la campaña, ahora no tiene que ser así y puede ir de la campaña directamente a los consumidores. Y los consumidores y todo el mundo pueden reportar, digamos, de vuelta a la marca y al negocio. Así que de hecho, como consumidores nos hemos convertido en la promoción y en la publicidad más importante y cree que además si las personas usan estos productos, se adueñan de ellos, hablan más de ellos, de productos sostenibles, de productos éticamente manufacturados, de una u otra manera van a hacer que el mensaje sea mucho, mucho más claro. De hecho, ahora no se trata de que los negocios o las marcas hablen, sino que más hable el consumidor, justamente lo que usan y las conversaciones que ellos puedan tener sobre las marcas que están utilizando. También tenemos una pregunta de Andrea Asensio. Ella nos dice si Catherine nos puede brindar recomendaciones para ingresar al Instituto Marangoni, que es de donde Sí, está viniendo ella. sí, perfecto. Quizás esa pregunta para Catherine y también para Musi, igual la voy a mencionar en inglés. They are asking about recommendations on how to be admitted to the Marangoni Institute. Oh, it's a fantastic question, and I love this question a lot. You know, interestingly, we have many programs at Marangoni, and if you are very interested in sustainability as well, we have an incredible master's program, which is in Masters in Masters in Future Fashion Systems, which is incredible because it's about teaching all about responsible fashion design and business together. So it's this symbiosis of understanding about the environments as well as creation and development and design. And if students want to come and join the program, then they can obviously speak to Study Milan, who will help them with the full application to come and join us. Because the design programs, you will need a portfolio. For all my fashion business programs, you don't need a portfolio. Perfecto. Bien, también dice que es una fantástica pregunta y está muy contenta de poder resolverla. Ella nos habla de un máster en el sistemas futuros de la moda, que es increíble porque pueden aprender sobre diseño de moda sostenible y negocios juntos, una suerte de simbiosis disculpen, una especie de simbiosis para entender tanto el ambiente como la creación, el desarrollo, la manufactura y el diseño. Y si los estudiantes quieren unirse a este programa, bueno, obviamente lo pueden hacer a través de Study Milan, que los van a ayudar a poder llenar las aplicaciones que tienen que hacer. Y lo que sí menciona es que para los programas y másters de diseño se requiere un portafolio, pero para los programas que están enfocados en negocios no se requiere un portafolio. And I'd love to see you come to London and see us in London, all of you. You would have an amazing time. It's beautiful. Y le encantaría ver a todos en Londres, la pasarían genial, es realmente hermoso. También quiero mencionar, si no lo han visto, que en el chat, ahí Camila Rodrigo nos ha dado la información de si quieren contactar a Study Milan para que los puedan ayudar con este proceso. También hay una siguiente pregunta, insisto, yo la voy a hacer en inglés igual, si la quiere contestar Catherine, si la quiere contestar hacia adelante, es que if Marangoni Institute offers scholarships. We do, actually. We do offer scholarships. And I know next week Study Milan are putting out, it's on the 4th of November, I believe, the scholarships. So that's where students will need to apply. And if they go through Study Milan, they will help them put forward the portfolio and get everything ready to get the portfolio, the application ready for the scholarships to be accepted. And that comes out. So look out for that next week. Perfecto, nos menciona de que de hecho sí hay becas para el Instituto Marangoni y ustedes la pueden también encontrar a través de Study Milan, pueden contactar con ellos para que los ayuden con todas las aplicaciones que requieren para acceder a estas becas, para que puedan armar su portafolio y eso está saliendo la semana próxima.
Correcto, y también mencionarles a todos los asistentes a la ponencia que si están interesados en postular a un máster en Marangoni pueden contactarse con Camila Rodrigo, a quien estamos dejando su contacto también en el chat, o a internacional@tls.edu.pe para quienes estén interesados en que los vinculemos con Study Milán. También súper importante para todas las personas que deseen realizar su máster. Muy bien, chicos, ahora sí, sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. Muy interesante todo lo que nos has presentado el día de hoy. También agradecemos a nuestros asistentes por haber participado del evento Navigating the Future Sustainable Business Practices in Fashion